ya, muy bien, empezó con algo bien. Ayuda a superar una reacción psicológica, vamos. ¿Cómo superar? Olvídalo, si se puede avanzar. Acelera. ¿Cómo ayuda la enzima? Muy bien, la definición clara que es un catalizador. ¿Qué es catalizador? Acelera una reacción química. ¿Cómo la acelera? ¿Y cómo disminuye el tiempo? ¿Cómo es? En sí es una reacción química en la cual ocurre un proceso dentro de la reacción, pero ¿cuál es la función clave en sí? ¿Cómo actúa la enzima? ¿Qué hace? ¿Qué incrementa? ¿Qué disminuye? No me digan qué. ¿Saben qué es el en la reacción para que se dé efecto? Porque si no hubiera la enzima y solamente tenemos el sustrato, pueden pasar años y años para que recién obtener un producto. Díganme. ¿Incrementa la afinidad del sustrato para que haga la reacción química? Ya existe una afinidad. O sea, la enzima y el sustrato tienen que haber una afinidad. Perfecto. Esa es una definición muy importante que vamos a ver más adelante. ¿Qué cosa reduce? Ya. ¿Qué reduce? No. Muy bien. La energía necesaria para transformar el sustrato en producto. ¿Cómo reduce la energía? Generando la afinidad entre el sustrato, moldeándola para poder obtener el producto deseado de la reacción. Perfecto, es un catalizador, principalmente es proteico, en la cual tiene una gran afinidad, por consiguiente, ¿qué va a generar eso? La reducción de energía para generar el producto obtenido. ¿Ven? Son definiciones importantes que ya ustedes ya lo sabían, simplemente había que ordenar esas ideas del producto. Y de las enzimas ya se veía experimentos, reacciones de hace miles y miles de años. 1800, conversión del almidón en azúcar por la saliva y extracto de plantas. La saliva, ¿cuál es la enzima responsable de degradar el almidón? La amilasa, perfecto, ¿no? Ese es el experimento que hemos hecho nosotros, ¿no? Poníamos un poco de saliva, le agregamos almidón, lo dejamos incubar a 37 grados y, oh maravilla, ese almidón que se tenía con Lugol ya no se tiene. En este caso ya no tiene la estructura en espiral. ¿Por qué? Porque la amilasa ha ido cortando esa estructura. Pero eso no lo sabían ellos. O sea, ¿qué será? ¿No? ¿Qué cosa habrá en la saliva? Pasteur encuentra la fermentación, transformación del azúcar en alcohol. ¿Quién hace ese mecanismo? ¿Qué organismo hace la transformación de azúcar en alcohol? Lo hemos visto la semana pasada. ¿Qué organismo? ¿Qué hace la fermentación alcohólica? La levadura. La levadura hace la fermentación, transformando los azúcares en alcohol. Esa es la fermentación alcohólica. Entonces, ya en 1897, Buchner dice que la fermentación es promovida por moléculas. Ya se acerca más o menos. Y más o menos le denomina Kuhn, a esta molécula la denomina enzimas. ¿Cómo se comienza a analizar estas enzimas? Cuando ya podemos, en este caso, cristalizarlas. En 1962 ocurre la primera cristalización de la ureasa. La cristalización es como actualmente cogen un tejido, una biopsia, le ponen parafín y comienzan a cortarlo. Ya, la cristalización es más o menos parecido. Cogen la purificación de esa proteína, lo ponen en una base, la cristalizan y pasan rayos X. Y comenzamos a ver, ahora podemos ver pues, las proteínas que tienen esa estructura doble hélice, beta plegada, toda esa estructura, gracias a este proceso de cristalización. Muy bien, entonces más o menos ya vamos entendiendo nosotros. Entonces, ¿qué es una enzima? Es un tipo de proteína que actúa como catalizador para las reacciones químicas. Principalmente son reacciones químicas. Si ocurre dentro de la célula, son reacciones biológicas, pero en sí, principalmente son reacciones químicas. Incrementa la velocidad de reacción sin cambiar el punto de equilibrio. Como catalizador es específico, una alta afinidad para cada reacción, no necesariamente para un solo sustrato, aunque muchas de ellas son específicas para un sustrato para obtener un producto de dicha reacción. Tienen gran poder catalítico, en promedio su transformación va de 10 a la 3 o 10 a la 4 veces la velocidad normal, moléculas por segundo. Está sujeto a diversos mecanismos de regulación de modo tal que no genere más productos que el necesario. Dentro de los organismos biológicos existen mecanismos de control. Una enzima comienza a reaccionar y debe venir una molécula para bloquear la acción de la enzima. Actualmente la producción de proteínas no es que la proteína que se sintetiza es una proteína activa.
normalmente es una proteína inactiva en la cual al momento que va a llegar al sitio de acción se le corta una parte de dicha proteína, o en este caso donde va a ir a actuar va a encontrar las condiciones para que pueda actuar dicha proteína en la parte de la célula que corresponde. Por eso es que todas las enzimas no están repartidas en todas las células. Hay enzimas que están especialmente en el núcleo, en el citoplasma, en el aparato de Golgi, en los lisosomas, en el peroxisoma. Y cada una de esas partes tienen condiciones propias para que las enzimas actúen de manera eficiente. Entonces, como ustedes habían dicho, su compañera, ¿qué hacía en este caso el catalizador? Reducía la energía libre necesaria para poder obtener los productos. Si no hubiera este catalizador, vemos la línea azul, se requiere una mayor cantidad de energía para obtener el producto deseado. Con la enzima esa energía se reduce, haciendo mucho más viable, aumentando la velocidad, reduciendo el tiempo de la reacción. ¿Es necesaria la enzima? Sí, pero en algunos casos, en ausencia de esta enzima, el producto se puede obtener, pero va a durar mucho tiempo. ¿Cómo actúa? En la clase anterior habíamos visto sobre anabolismo y catabolismo. En el caso del catabolismo, ¿qué cosa se obtenía a partir de qué? Ustedes tienen que ir leyendo. De acá a 2 semanas es el examen. ¿Es simple? No, es al revés. De moléculas complejas obtenemos simples. ¿Pero qué más también se genera? Perfecto, se obtiene energía. Se obtiene energía. Ese es el catabolismo. Y el anabolismo es lo inverso. Con gasto de energía, moléculas simples obtenemos moléculas complejas. Ese esquema, ¿qué cosa es? ¿Anabolismo o catabolismo? Anabolismo. En este caso estamos juntando moléculas pequeñas para obtener un producto mucho más grande. ¿Qué cosa hace entonces la enzima? Permite en este caso generar un complejo necesario para la obtención de un producto. Es el complejo ES, enzima sustrato. Si no se llega a formar ese complejo ES, enzima sustrato, va a ser muy difícil que se obtengan productos a un corto tiempo y a una gran velocidad. Eso es una característica propia que vamos a ver en el transcurso de la clase. Este complejo ES es muy importante. Entonces, claramente vamos a reforzar el tema de especificidad. Al inicio decíamos, ¿no? Es muy específico. Una enzima con un sustrato o sustratos. ¿Dónde normalmente se va a unir este sustrato en la enzima? El sitio activo. Perfecto. Ese es el sitio activo en la cual va. Es una parte muy fácil, en este caso, de poder hacer estudios y, en este caso, permitir la formación de investigación de fármacos. Como le decía en la clase anterior, ¿no? Yo tomo un antibiótico para las bacterias y ¿qué? ¿La bacteria ¡pum! ¿Revienta? No. Ese fármaco va a ingresar y posiblemente va a ubicar una enzima responsable del proceso de replicación de ADN o la síntesis de citoesqueleto. Tú bloqueas la acción de la enzima, porque vamos a ver que existen inhibidores competitivos y no competitivos, de acuerdo a dónde se va a ubicar la enzima, y bloqueas la acción. Entonces, esa bacteria que normalmente comienza a replicarse constantemente, ya la detienes. Entonces, la acción de un antibiótico en este caso, dependiendo de la ubicación de ese fármaco en el punto de acción. ¿Okay? Entonces, eso es lo que normalmente vamos a ver referente a la especificidad. ¿Qué tipo de modelo de actividad enzimática se están reportando? En este caso tenemos el modelo Cerradura-Yale, que explica la especificidad, pero no la catálisis, en la cual vemos claramente el sitio activo en la enzima, el sustrato, la ubicación de afinidad por la especificidad y la formación de nuevos productos. Modelo Cerradura-Yale. Y el otro es el modelo de ajuste inducido. En este caso, ¿qué cosa va a pasar? Que el sustrato va, en este caso, cambiar su estructura, su forma, permitiendo así ya poder pasar con mayor facilidad a la formación de productos. El otro simplemente va, se ubica, ahí la reacción y se repite. Aquí llega con la enzima y la enzima trata de inducir, cambiar la forma para que se acerque mucho más a ¿qué? A los productos deseados. ¿Okay? Muy bien. Cabe recordar en este caso que todas las enzimas son proteínas, a excepción de ¿quiénes? Las RNAsas, que también tienen actividad enzimática. O sea, la mayoría son proteínas, pero tenemos algunos ejemplos de RNAsas que también cumplen actividad enzimática. Hasta el momento, y eso constantemente se va desarrollando, se conocen más de 3.000 enzimas. Son catalizadores estas enzimas que aceleran la reacción. Las enzimas son altamente específicas y reaccionan solo con un sustrato para formar un producto.
Las enzimas pueden acelerar la reacción hasta 10 a 17 veces. Existen algunas enzimas que son muy rápidas en su reacción. Acá tenemos el ejemplo de alguna de ellas. En promedio van entre 10 a la 3 y 10 a la 4. Pero como la ornitidina, monofosfato de carboxilasa va a una velocidad de 10 a 17 veces, bastante violenta la reacción. ¿Okay? Pero ¿y todas actúan a la vez en el mismo sitio, en el mismo espacio? No. Algunas trabajan eficientemente fuera de las células y otras necesariamente necesitan trabajar dentro de las células. En el caso de la amilasa, ¿dónde actúa? ¿Intracelular o extracelular? Extracelular, ¿no? Actúa principalmente en la boca. Con la saliva obtenemos la enzima y comienza a degradar el almidón o los alimentos que tenemos para que pueda pasar al tracto digestivo. Mientras que existen otras que sí, necesariamente necesitan estar dentro del tejido. ¿Por qué? Porque tienen las condiciones necesarias para poder actuar. Entonces, la holoenzima, aquí vamos siguiendo ya algunas definiciones. La holoenzima es la enzima activa o completa, la que va a actuar en eso. La parte proteica, en este caso sin cofactor o enzima, ahora vamos a definir qué es un cofactor y coenzima, se denomina apoenzima o apoproteína. Un cofactor o coenzima que es muy relacionado, se relaciona covalentemente a una proteína enzimática, es llamada grupo proteico. ¿Qué es un cofactor? Muy bien, pero ¿qué características tienen los cofactores? Los cofactores no. Los cofactores principalmente, para la definición de nosotros, van a ser principalmente iones. Las coenzimas sí son, en este caso, compuestos orgánicos más complejos en los cuales pueden transferir una estructura a la enzima activada. Pero aquí el cofactor, en este caso, sí son algunas iones. En este caso claramente tenemos el cobre, magnesio, en este caso muy importante, níquel, cofactores, en este caso, que son iones que van a permitir darle actividad a la proteína. Por eso te decía, ¿no? En cualquier parte la proteína no va a actuar cuando requiere de un cofactor. Entonces, si yo lo tengo en el citoplasma, pero la concentración de magnesio es mayor en mitocondria, ¿dónde va a actuar mejor esa proteína? En mitocondria. Entonces, existen proteínas que requieren un cofactor, en este caso iones, o una coenzima que van a permitir transferir algún grupo necesario para poder activar dicha proteína. ¿Okay? ¿Cuántos tipos de enzimas, de acuerdo a su reacción, se conocen? Ya ustedes en química lo han visto. Denme un número. No son dos. Son 6. Son 6. Son 6 clases de enzimas, grupos de enzimas que nos vamos a clasificar ahora. La más conocida en este caso, la clase 1, oxidorreductasas. Las oxidorreductasas en este caso realizan reacciones de transferencia de hidrógeno o electrones de un sustrato a otro. Vean la ecuación, en este caso indica 1, pertenece a clase 1, perteneciente al grupo de las oxidorreductasas. El ejemplo que estamos obteniendo acá es que a partir de etanol vamos a transformar a acetaldehído gracias a la enzima alcohol deshidrogenasa. Okay, entonces vamos a ver que el etanol es transformado a acetaldehído. Otros son las transferasas, en este caso catalizan la transferencia de un grupo químico diferente al hidrógeno de un sustrato a otro. Acá tenemos la acción de la exoquinasa con la presencia de la D-glucosa más ATP. Como ustedes ven aquí, ATP está dando un grupo fosfato a la glucosa formando la D-glucosa 6-fosfato. Es una enzima de clase 2 que pertenece al grupo de las transferasas. Las hidrolasas, en este caso, catalizan la reacción de hidrólisis, la ruptura de una molécula de agua en la cual va a permitir la formación de otros compuestos. Aquí tenemos la carboxipeptidasa A. Las liasas, en este caso, van a permitir ¿qué cosa? Reacciones de ruptura o unión de sustrato. Acá tenemos la piruvato de carboxilasa, en este caso del grupo 4, va a permitir la formación de piruvato A, acetaldehído. Isomerasas, en este caso, lo que hacen es conversión, simplemente no va a transferir nada, simplemente va a haber cambio en la estructura. En este caso, la malato-isomerasa, la transformación de cis a trans. ¿Okay? No hay una agregación dentro
del componente. Y acá las ligasas catalizan la unión de dos sustratos con hidrólisis simultánea de un nucleótido trifosfato, puede ser ATP o GTP. Para obtener en este caso, vean ustedes, para la clase 6, otra vez la piruvato carboxilasa transforma el piruvato en oxalacetato. Aquí ¿qué cosa está dando el ATP? ¿Grupo fosfato? No, porque tenemos ADP más fosfato. ¿Qué está dando el ATP acá? Energía, perfecto. Aquí da principalmente energía. En el otro grupo de clase, el que estaba transfiriendo un grupo fosfato. Aquí no. Aquí da la energía. Se obtiene justo rompiendo, liberando el último grupo fosfato presente en la estructura del ATP. ¿Okay? Entonces son esas 6 clases de enzimas. Algunas enzimas, como han visto, pueden pertenecer a más de una clase dependiendo de cuáles son los componentes que van a actuar dentro de esa reacción. Su compañera había comentado sobre la afinidad. Esta afinidad se da claramente en un punto específico de la enzima, que es el sitio activo. El sitio activo normalmente se va a poder ubicar en el sustrato, pero también van a ubicarse competidores, denominados inhibidores. ¿Okay? Entonces, este sitio activo es muy importante para poder generar una reacción eficiente o no de la enzima. Pero como les decía, dentro de la célula existe la denominada compartimentalización. Cada una de esa compartimentalización va a permitir que una enzima actúe de manera mucho más eficiente. Entonces vemos que en el retículo plasmático tenemos la glucosa 6-fosfato, tenemos el complejo de Golgi, la alfa-manosilasa, en el peroxisoma la catalasa, mitocondrias, succinato, deshidrogenasa, en los lisosomas muchas proteasas. Nosotros comparando en este caso, cada uno tiene unas condiciones diferentes. La presencia de cofactores y coenzimas necesarias para que la proteína se active de manera eficiente. En los lisosomas, al tener un pH ácido, permite que la estructura, en este caso tridimensional de la enzima, tenga el sitio activo mucho más expuesto y actuar de manera eficiente. Si nosotros llevamos esas proteasas al citoplasma o a la mitocondria, que tienen pH diferentes, el sitio activo se va a cambiar o se hace más pequeño. ¿Eso qué cosa hace? Que el sustrato no pueda actuar de manera eficiente, no se pueda unir. ¿Qué cosa hace? Reduce la afinidad con el sitio activo. ¿Okay? Entonces es importante la ubicación del enzima. Y también nos tiene que llamar la atención, o bueno, ustedes como médicos cuando reciban un análisis clínico, esta enzima no debe estar en tal tejido. Aquí hay un problema. Pues esas cosas van a permitir poder reconocer, entender dónde se tiene que ubicar cada una de las enzimas. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que van a permitir una reacción eficiente de la enzima? Si esta requiere un cofactor o una coenzima, pero las condiciones donde se encuentra en el medio va a ser principalmente la temperatura, el pH que hemos visto, la concentración de la enzima y la concentración del sustrato. ¿Cuál de esos 4 factores para ustedes, en la parte médica, no va a ser un factor importante? La temperatura, muy bien. ¿Por qué la temperatura? Porque normalmente el paciente está en promedio de ¿qué? 36,5, 37,5, 38. Ese es el rango más o menos que podemos trabajar. Pero para la acción y efecto de una proteína, para un paciente no va a llegar a 60 grados, 70 grados, que es normalmente cuando comenzamos a denaturar una enzima. Acuérdense que la mayoría de las enzimas son proteínas. Entonces ese factor de la temperatura no va a ser un factor propio para ustedes que van a ver pacientes. Principalmente el pH sí, porque una enzima no debe estar presente en el torrente sanguíneo, en el líquido cefalorraquídeo, no debería haber algunas enzimas. ¿Okay? Y esto más o menos es el ejemplo claro de cómo más o menos se explica que la temperatura es un factor importante. Si nosotros vamos al cero absoluto, que sería 273 Celsius, es el cero absoluto, ¿cuál será la actividad de la enzima? Ninguna. No hay movimiento, no hay interacción, nada se mueve. Pero cuando nos vamos alejando del cero absoluto, vean ustedes la gráfica, comienza a aumentar la actividad enzimática. Va a llegar a una temperatura ideal. ¿Okay? En este caso, muchas de las enzimas, ¿se acuerdan de la amilasa? Actúa mucho mejor a 37 grados que a temperatura ambiente. Entonces, aunque trabaje extracelular, requiere la temperatura corporal del cuerpo porque tiene una actividad de enzima. Entonces va a aumentar la temperatura y va a llegar a una temperatura ideal. Pasa esa temperatura ideal, ¿qué va a pasar? La actividad enzimática comienza a bajar.
Se le quema claro que estamos observando ahí. ¿Todas las enzimas van a actuar a la misma temperatura? ¿Dentro del cuerpo? Sí. Pero normalmente en experimentos no actúan a la misma temperatura. Algunas van a tener su temperatura ideal, 37,4. Otras actúan mucho mejor a 36,8. Pero, profe, no es nada, ¿no? Pero para las enzimas es muy importante, porque la temperatura va a afectar, en este caso, la estructura tridimensional y la afinidad con el sustrato. El pH, aquí vemos. Cuando es muy ácido, toda la molécula que contiene iones alrededor. Entonces, cuando es muy ácido, también esta estructura va a estar alterada. Su actividad disminuye. Mientras que comenzamos a aumentar el pH, la actividad enzimática vuelve a subir. ¿Cuál es el pH ideal? Dependiendo del tipo de enzima, va a tener un pH ideal para cada una de ellas. El ejemplo, ustedes han visto, la compartimentalización permite que cada una de las enzimas se encuentre en el aparato de Golgi, peroxisoma, lisosoma, mitocondrias, hasta en la misma membrana. ¿Okay? Pasado ese pH ideal, ¿qué vuelve a pasar? Vuelve a bajar la actividad enzimática. Entonces, siempre vamos a tener un pH ideal propio para cada enzima y una temperatura ideal propia para cada enzima. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver que la concentración del enzima y sustrato en algunos casos va a afectar o no la velocidad de la reacción. La concentración del enzima incrementa la velocidad de la reacción, pero no modifica la constante de equilibrio. ¿Cuál es esa constante de equilibrio? Nosotros tenemos sin enzima, tenemos ese esquema, S, una constante K1, K-1 y producto. Si vamos de sustrato a producto, es la constante K1. Si vamos de producto a sustrato, K-1. ¿Cómo obtenemos la constante de equilibrio? Que es K1 sobre K-1. Es igual a producto sobre sustrato. ¿Qué pasa si nosotros agregamos la enzima a la reacción? Vamos a poner enzima más sustrato, al final vamos a tener la misma enzima. La enzima no forma parte del producto. ¿Ok? Entonces tenemos enzima más producto. Hacemos la ecuación, igual la constante de equilibrio es K1 sobre K-1 o igual a enzima por producto sobre enzima por sustrato. Se elimina numerador y denominador y obtenemos igual producto con sustrato. Entonces claramente vemos que la constante de equilibrio no se ve afectada por la presencia de la enzima. Aunque aumentemos una gran concentración de enzima, al final la constante va a ser la misma. Porque la enzima no se transforma en nada. Acuérdense eso. Pero también podemos clasificar de acuerdo si es que hay dependencia o no del sustrato. Una reacción química de primer orden dice que son dependientes de la concentración del sustrato. De orden cero, sí son independientes de la concentración del sustrato. Aquí se añade la cinética enzimática, estudia la velocidad de las reacciones catalizadas por enzimas, pero acá tiene que mantenerse en muchas condiciones. ¿Qué condiciones? pH, temperatura, tiempo, concentración de enzimas, concentración de sustrato. Normalmente cuando se hace este tipo de ensayos solamente se va a variar un factor. No se pueden variar varios factores, porque sería mucho más difícil poder analizar cuál de ellos fue el responsable de la velocidad de reacción. Entonces, en la cinética enzimática, ¿cuál es el complejo más importante aquí? El complejo enzima-sustrato. Ese complejo enzima-sustrato se va a dar, y si se da de manera eficiente, la afinidad es muy fuerte, vamos a poder obtener el producto deseado de la reacción. Pero fíjense ustedes, enzima más sustrato igual, en este caso, el siguiente paso es el complejo enzima-sustrato. Ven que hay dos flechas. Se puede llegar al enzima-sustrato y no obtener el producto. No poder otra vez regresar a enzima más sustrato. Es un factor importante que tanto se obtenga formado ese complejo enzima-sustrato. Y vamos a ver con esta reacción. Tenemos un sustrato, tenemos en este caso la velocidad. Nosotros vamos aumentando la concentración de sustrato y va aumentando la velocidad de la reacción. ¿Cuál es el limitante aquí? Perfecto, la concentración de enzima. Entonces, la formación de enzima-sustrato es cuando se ha llenado todos los sitios activos de las enzimas presentes en la reacción. Entonces, la velocidad máxima se halla cuando la mayor cantidad de complejo enzima-sustrato se ha formado, y es el top. Yo puedo agregar mayor cantidad de sustrato, pero si la enzima tiene una cierta concentración, no va a variar la velocidad, se mantiene constante. ¿Se aumenta la enzima?
ahí sí ahí ya varía la cosa. Por eso que no puedes variar una cosa u otra. Cuando usted dijo sobre el equilibrio que no afectaba en dos diapositivas anteriores, sobre el equilibrio, eso no... Ya. La constante de equilibrio es, en este caso, la relación entre la cantidad de producto obtenido con la cantidad de sustrato trabajado. Entonces el enzima no va a... No, porque la enzima no forma parte ni del producto ni del sustrato. Por eso que la constante de equilibrio se mantiene constante. ¿Qué pasaría si la enzima forma parte? Ahí sí sería un factor adicional. Pero aquí no, porque como partes con una mol de enzima y terminas con una mol de enzima, no altera en este caso, porque depende mucho de la concentración de quién, producto y sustrato. Aquí la concentración de enzima, ¿qué nos limita? La velocidad de reacción. A mayor cantidad de enzima va a ser más rápida la reacción. ¿Por qué? Porque va a poder, en este caso, formarse mayor cantidad del complejo enzima-sustrato. Y fíjense ustedes, habíamos indicado de reacciones tipo 0 y 1. O de primer orden, perdón. Entonces, la saturación es la que va a indicar que todas las enzimas están tomadas su sitio activo. Vamos aumentando la concentración, en este caso sustrato, y vamos a llegar a un tope, una velocidad máxima. Esa velocidad máxima es cuando se copó toda la enzima. Como es aquí dependiente de la concentración, a mayor concentración de sustrato, aumenta la velocidad. Primer orden. Ya, aunque yo aumente la concentración del sustrato, la velocidad es constante. Ya no depende del sustrato. Orden 0. O sea, en una misma reacción vemos la primera parte de primer orden y luego orden 0. Aunque yo meta mayor concentración de sustrato, ¿va a aumentar la velocidad? No. ¿Por quién es el limitante? La enzima. Entonces, las reacciones de orden 0 no dependen del sustrato, ya tenemos una velocidad máxima. Las de primer orden, yo voy aumentando el sustrato, voy aumentando la velocidad. ¿Sí se entiende el esquema, no? Está claro. En una misma reacción podemos tener de primer orden y de orden 0 a la vez. Porque en cada parte de la reacción en el tiempo, un primera inicial depende de la concentración del sustrato. Después de un tiempo, cuando ya se copó todas las enzimas, el sitio activo, o sea, formó el completo enzima-sustrato, incrementar sustrato no va a acelerar la reacción. Michaelis y Mendel, que fueron los investigadores para obtener la bendita reacción, velocidad de reacción. ¿Cuánto está hecho sufrir? ¿Cómo se llama la velocidad en este caso de la reacción? Por esta simple ecuación, la velocidad máxima por la concentración del sustrato sobre la constante Km más la concentración del sustrato. Aquí abajo dice, bajo estas condiciones, la velocidad máxima se observa cuando todos los sitios activos están llenos de sustrato. O sea, se formó el complejo enzima-sustrato. La velocidad máxima es un índice de la eficiencia de la enzima. Es la velocidad cuando todos los sitios activos están saturados. Y en este caso es una medida inversa de afinidad de la enzima por el sustrato. Una Km baja, un valor de Km muy bajo, ¿qué significa? Una alta afinidad entre el enzima y sustrato. Las unidades de Km son unidades, en nuestro caso, medio de concentración. Veamos acá. La hexoquinasa. Y la vamos a comparar con la glucoquinasa presente en el hígado. ¿Dónde está tu cámara? Tenemos 2 Km. ¿Qué cosa es la Km? Constante de afinidad. Cuando más pequeño es el Km, más rápida es la velocidad. Lo vemos acá. Hexoquinasa, su Km está acá. Glucoquinasa, su Km está acá. Este es más pequeño que este de acá. Vemos el esquema y la velocidad es mucho mayor a esta reacción. A más pequeño el Km, más rápida es la reacción. ¿Okay? Entonces, cuanto más pequeño es el Km, que indica mayor afinidad. Entonces, se va a juntar más el sustrato con el enzima y se va a reaccionar el sustrato con el enzima. Mientras que el Km aquí es mayor, la afinidad va a ser mucho más lenta. ¿Okay? Muy bien. Entonces, igual va a llegar a una velocidad máxima. La aplicación en este caso, la concentración del sustrato es tan grande con respecto a la enzima
que la formación del complejo enzima-sustrato no altera significativamente la concentración del sustrato. De esas 4 constantes, la K4, la constante 4, no es significativo al inicio de la reacción. ¿Por qué? Según lo que dice el PPT. ¿Por qué al inicio de la reacción K4 no es significativo en la reacción? Porque al inicio de la reacción se ha sintetizado muy poco producto. Entonces no es significativo. Pero avanzada la reacción, ya en este caso, ¿quién toma mayor importancia? K3. ¿Por qué K3? Porque es el paso de enzima-sustrato, el complejo enzima-sustrato, a producto. Entonces cada constante, de acuerdo en el tiempo de la reacción, va a tener una importancia. K4 al inicio de la reacción no es importante, ¿por qué? Porque hay muy poca síntesis de producto. Cuando aumenta la reacción, en este caso, el K3 toma importancia porque es justo el paso de enzima-sustrato a producto o de enzima-sustrato a enzima más sustrato. Aquí la afinidad es muy importante. Muchas enzimas en este caso van a seleccionar qué sustrato se van a unir. Ese es el ejemplo, ¿no? Puede ser un sustrato 1 o sustrato 2. Dependiendo de la afinidad, primero va a ingresar el primer sustrato, luego se acopla el sustrato 2. Y de ahí vamos a obtener, en este caso, producto 1 y producto 2. Constantemente, el valor constante va a ser de la enzima en todas las reacciones. ¿Okay? Pero aquí va a depender mucho el KM, la afinidad que tenga con el sustrato. Si el sustrato 1 tiene KM mayor que el sustrato 2, en realidad la enzima se unió con el sustrato 2. Acuérdense, a mayor KM, menor afinidad con la enzima. A mayor KM, menor afinidad. Muy bien. Reacciones multisustrato, en este caso la captación ordenada de sustrato para unir un sustrato, debe unirse otro primero. ¿Quién depende de eso? La afinidad que existe entre los sustratos y la enzima. Existen también otras reacciones como mecanismo ping-pong. ¿Qué quiere decir eso? Que primero llega el sustrato, se une a la enzima, parte del sustrato se queda formando la estructura con la enzima. ¿Qué permite eso? Que un sustrato B, en este caso, llegue y genere un segundo producto. O sea, no un sustrato B es el que va a generar el producto Q, sino requiere que primero llegue el sustrato A, deja una parte del sustrato A